Y uno se ve que lo vio a David. Pero David no fue siempre así. David tuvo un proceso. Y yo digo, qué bueno es pasar ese proceso o entrar en ese proceso. David era un pastor de ovejas, era valiente, claro, luchaba para defender el rebaño, pero era un pastor de ovejas. Yo imagino que tal vez por la cabeza de él no pasó nunca que él iba a ser el rey de Israel, pero Dios ya tenía un propósito con él. Dios sabía, Dios ya lo había elegido, Dios sabía que él iba a ser el rey de Israel, pero él no lo sabía. Pero tenía que vivir un proceso, tenía que vivir un cambio, porque sin ese proceso, sin ese cambio, Dios nunca iba a hacer lo que tenía que hacer con David. Y yo digo, a veces nos sucede a nosotros que queremos que Dios nos use o queremos que Dios haga cosas con nosotros, pero nos cuesta o no queremos pasar el proceso. Algunos piensan que es demasiado difícil pasar el proceso, dejarnos procesar, en otras palabras, dejarnos modelar por el Señor, dejar que el Señor quite aquellas cosas que están en nosotros y que están enquistadas en nuestras vidas, y a veces las hemos querido quitar con la muy buena voluntad que hemos puesto, pero no hemos podido. El proceso ayuda a quitar todo lo que nos sirve. El proceso ayuda a que podamos ser las personas que Dios está necesitando en este tiempo. Y vuelvo a decir, personas diferentes. Amén. David era tan solo un pastor de ovejas, pero ocurrió algo. Dios tenía un propósito con él y el profeta Samuel fue a ungir a la casa de Isaí, su padre, al rey de Israel. Lo fue a ungir. Y bueno, yo imagino, aunque la Biblia no lo dice, pero es lógico de imaginar, que todos los hijos de Isaí estaban preparados porque sabían que llegaba el profeta Samuel y que de ellos iba a elegir al rey de Israel. Así que se habrán preparado de la mejor forma, se habrán puesto las mejores ropas, se habrán, usado los mejores perfumes y alguno de ellos pensaba seguramente que iba a ser el elegido. Ese era el pensamiento que tenían ellos. Y así fue, porque cuando llegó el profeta Samuel, comenzaron a pasó el primero, ¿no? Y el más fuerte, el más grande, tal vez el más lindo de todos los hermanos, pasó el primogénito, y cuando lo vio Samuel, pensó que ese iba a ser el rey de Israel. Y él dijo, estoy delante del ungido, del rey de Israel, y lo voy a ungir con aceite. Tenía el cuerno de aceite para ungirlo, pero allí Dios lo detuvo. Y Dios le dice, no es este, porque ustedes miran lo exterior, pero yo miro lo que está dentro, yo estoy mirando el corazón. No es este, le dice Dios. Y allí es como que reacciona Samuel, porque Samuel también se estaba equivocando. Samuel estaba mirando con los ojos de la carne, no estaba mirando con los ojos del Espíritu. Y allí reacciona que se había equivocado y comenzó a ser más profundo en todos los hermanos que fueron pasando, hijos de Isaí. Y fueron pasando los 7, y ninguno de los 7 convenció a Samuel como para volcar el cuerno de aceite sobre ellos. Tal vez quedaron sorprendidos los 7, quedó sorprendido Isaí, su padre, quedaron todos sorprendidos porque no había sido encontrado el rey entre los hijos de Isaí. Y Samuel había venido a buscar de los hijos de Isaí el rey de Israel. Entonces Samuel le dice, pero ¿no tienes algún otro? Y allí el padre es como que le cuesta reconocer. Y dice, sí. Es como que le costó reconocer su error y dice, sí, hay uno, pero que está cuidando las ovejas. Y Samuel le dice, no vamos a sentarnos a la mesa hasta que no llegue ese hijo que estás diciendo. Tal vez el padre no estaba pensando. Algunos historiadores dicen que podía ser un hijo extramatrimonial, que tal vez lo tenían un poco separado, que tal vez nadie imaginaba que tenía ese futuro Dios para él. Pero lo cierto es que Dios tenía un propósito con David. Y David llega sin saber mucho, o llega imaginando algo también, o llega pensando que si no eligieron a mis hermanos, ¿por qué me van a elegir a mí? Pero Dios tenía un propósito. Yo no sé por qué Dios te eligió. Yo no sé por qué Dios le eligió a usted. ¿Por qué Dios nos eligió a nosotros? Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que Él nos eligió, que Él tuvo un propósito. Por eso estamos aquí en la iglesia, que Él tiene un propósito con nosotros. Por eso estamos aquí hoy, aquí reunidos. Por eso estamos con esa preocupación de decir, vamos a evangelizar, vamos a ganar almas, vamos a ayudar a las iglesias que tal vez no tienen tanta gente, vamos a establecer nuevas obras, porque entendemos
que fuimos llamados y que tenemos un propósito de parte de Dios. Ahora, para que pueda cumplirse ese propósito de Dios, para que el llamado de Dios pueda ser efectivo, tengo que dejar que la presencia de Dios me tome. Tengo que dejar que el Espíritu Santo se manifieste. Tengo que dejar que el proceso comience a quitar cosas que yo no pude quitar para ser la persona que Dios está necesitando, el hombre, la mujer que Dios está necesitando. Dice la Biblia que cuando entró David, claro, lo vio el profeta y Dios le dice, es este. Y él vuelca el cuerno de aceite sobre David, convirtiéndolo en rey. Pero algo ocurrió, descendió la presencia del Espíritu de Dios sobre David. ¿Y qué produjo eso? Que él fuese un hombre diferente, que él fuese un hombre distinto, que él fuese alguien que, bueno, que lo que había pasado pasó, se convertía en alguien ya preparado para recibir y hacer todo lo que Dios tenía para con él. Aunque tal vez la gente todavía no lo había divisado. Tal vez la gente no divisa lo que Dios tiene para con vos. Tal vez algunos no divisan lo que Dios puede hacer con nosotros en este tiempo aquí en Salta. Tal vez la gente piensa que somos gente tranquila o que vino un predicador, habló, dijo y pasó. Pero sabes, cuando Dios tiene un propósito, Dios lo cumple. Puede pasar el cielo, puede pasar la tierra, pero la palabra de Dios tiene cumplimiento. Amén. Así que cuando Dios tiene un propósito, bueno, es lo más hermoso que puede pasar, porque mientras Dios tiene un propósito, así otros no lo reconozcan, uno tiene que entender, soy un hombre con propósito. Uno tiene que entender, soy un hombre con un llamado de Dios. Soy alguien que necesita ser procesado para llegar a mi destino, alcanzar el propósito de Dios para con mi vida. Y sabe, a mí me suena mucho, porque cuando Saúl, endemoniado, quería que le trajeran a alguien que lo librara del demonio. Le dijeron que había uno que era valiente, bueno, los que yo les leí, ¿no es cierto?, hermoso, que era prudente, y él manda a buscar a Isaí y le dice, bueno, en el mensaje decía, el que cuida las ovejas, pero ya no era el que cuida las ovejas, ya era un ungido de Dios. Qué tremendo. Ya no era el que pensaba el rey, ya era un hombre elegido por Dios y ungido por Dios. Ya no era aquel pastorcito que cuidaba ovejas, era un hombre que estaba caminando rumbo a su propósito. Y aunque tal vez el rey no lo había notado todavía, que tal vez sus hermanos tampoco lo habían notado o reconocido, tal vez su padre tampoco, la gente que lo rodeaba tampoco, pero ya Dios lo había elegido, ya Dios lo había tomado del rebaño para convertirlo en lo que Dios quería, en el rey de Israel. Yo digo esto, ¿sabe por qué? Porque tal vez hay un potencial tan grande en nosotros que nadie lo está notando, pero está. Amén. Hay un potencial que tiene que ser despierto y que tiene que ser aquello que nos permita romper con ese cascarón que muchas veces está sobre nosotros, impidiéndonos llegar a hacer lo que quiere Dios de nosotros. Y este es el tiempo de permitirle a Dios. Este es el tiempo de decirle a Dios, más allá de la edad que usted pueda tener, más allá de los años que nosotros podamos tener, decirle a Dios, Dios, transformame. Señor, llévame al propósito. Dios, hace de mí el hombre que necesitas, la mujer que necesitas. Estoy dispuesto a entrar en el proceso. Y sabes una cosa, ningún proceso es para lastimarte, ningún proceso es para quitarte fuerzas, ningún proceso es para limitarte en lo que tenés que hacer. El proceso de Dios te convierte en un hombre confiable, te convierte en una persona confiable para que en el momento que Dios necesite para una tarea específica, alguien te va a elegir porque eres confiable. Ahora, cuando no somos confiables, cuando no nos dejamos procesar, mantenemos nuestra antigua naturaleza, nuestra antigua vida y estamos llenos de no puedo, todo nos es pesado, todo nos complica, tengo años. Yo recuerdo que a la edad mía, mi padre estaba jubilado, estaba sentado en un banco de una plaza, estaba hablando con otros jubilados y a la edad mía muchos le decían abuelo a mi papá. Si alguien me quiere ofender me tiene que decir abuelo y me ofendo.
¿Por qué? Porque tengo una actitud, estoy jugando, ¿no? Tengo una actitud distinta, tengo un pensamiento diferente, no me pesan los años, porque entiendo que aquel que me llamó, que aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en mí. Y si yo creo que aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en mí, mi cuerpo es vivificado. Yo no soy el que era, soy alguien nuevo, con un poder distinto y diferente, que puedo repetir las mismas palabras que repitió Pablo. Yo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Se anime a aplaudirle al Señor. Claro que sí. ¿Sabe? David era un hombre diferente. Él hacía la diferencia, pero todo tiene un comienzo y él tuvo ese comienzo. Necesitó ser procesado, necesitó ser cambiado. Y cuando fue cambiado, allí fue el hombre que Dios necesitaba, el hombre que Dios iba a usar, el hombre que tenía propósitos para con él. Yo digo, este es un tiempo también donde Dios quiere buscar y quiere encontrar a gente que desee ser procesada. Yo me imagino los discípulos, yo creo que lo dije esto, pero viene a mí este pensamiento, los discípulos, ¿quién mejor que Jesús para enseñar? ¿Quién mejor que Jesús para predicar? ¿Quién mejor que Jesús para hablar acerca del reino? Nadie. Qué maestro, qué precioso, cuánto conocimiento. Aún en las sinagogas él se paraba, cuando era pequeño lo admiraban por su sabiduría. Ellos aprendieron, los discípulos aprendieron del mejor. ¿Estamos de acuerdo? Aprendieron del mejor. Sin embargo, necesitaban ser procesados. Sin embargo, necesitaban tener un encuentro fuerte con la presencia de Dios, con el Espíritu de Dios, porque nadie que tiene un encuentro con Dios vuelve a ser la misma persona. Entonces, lo que necesita Dios de aquellos que le quieren servir, que quieran ser procesados, que se dejen modelar, que se dejen transformar, que se dejen cambiar, comenzar a vivir una vida nueva, distinta, hermosa y feliz, que solo lo puede hacer Dios en nuestras vidas. Aquellos discípulos al principio tal vez no lo habían entendido, querían salir ya a la batalla, querían salir ya a la lucha. Y el Señor dijo, no va a ser así. Ustedes tienen que ser investidos, ustedes tienen que ser llenos del Espíritu Santo, ustedes tienen que ir a Jerusalén y comiencen a buscar la presencia del Espíritu Santo. Y también recordó a Pedro que había negado al Señor, Pedro que había fracasado, Pedro que había cometido errores. Bueno, lo recordó también, porque si hay algo que Dios no quiere es que te pierdas. Si hay algo que Dios no quiere es que pierdas tu oportunidad también de ser usado por Él. Porque, vuelvo a decir, Dios invirtió en cada uno de nosotros y Dios no está queriendo perder su inversión. Dios invirtió en usted, en mí, hizo una inversión en nosotros. Qué tremendo. Hemos costado la sangre del Señor, hemos costado la vida, el sufrimiento de Jesús. La Biblia dice que Él fue molido por nuestras rebeliones. Qué tremendo. Fíjese usted que el castigo de nuestra paz, lo que tenía que caer sobre nosotros, cayó sobre Jesús. Y la Biblia dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Qué tremendo, ¿no es cierto? Una transformación, un cambio que necesitamos para agradar a aquel que nos llamó, para agradar a aquel que confió en nuestras vidas. Y dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que aquellos discípulos, sabiendo todo lo que sabían, conociendo todo lo que conocían, algunos eran pescadores, pero otros, como Lucas, ¿no es cierto?, eran doctores, algunos eran gente muy preparada, otros no tanto, pero todos necesitaban ser modelados, transformados, y el único que lo podía hacer era Dios a través del Espíritu Santo. Y sabe que eso no cambió, Eso no cambió. En estos tiempos, aquellos que quieren ser transformados tendrán que tener una experiencia con el Espíritu Santo. Tendrán que tener un encuentro muy fuerte con Dios y salir de ese encuentro con Dios siendo hombres diferentes y distintos. Y yo veo cuando entraron allí, me parece ver, cuando entraron al aposento alto aquellos 120, tal vez tenían, inquietudes, tal vez no sabían qué iba a ocurrir, el tiempo que iban a pasar allí en el aposento alto, pero lo cierto es que en el día 10 dice la palabra que el lugar donde estaban congregados comenzó a temblar. Qué tremendo, comenzó a temblar. Algo diferente estaba ocurriendo. ¿Sabe qué pasaba? Estaban orando, diga conmigo, estaban orando. Yo recuerdo hace unos cuantos años atrás, yo presté una de las carpas que tengo para hacer un evento en el Obelisco.
todas las iglesias unidas, tanto bautistas como pentecostales, nos reunimos en el Obelisco y había más o menos unos 600.000 evangélicos cristianos en el Obelisco. Nos habíamos reunido para orar simplemente. Y hubo un momento que comenzamos a orar y comenzamos a interceder y a interceder e interceder. Había una presencia muy fuerte de parte de Dios. Se estaba moviendo la presencia del Señor. Imagínense 600.000 personas orando, 600.000 personas clamando y buscando la presencia de Dios. Y esto no lo dicen los evangélicos, no lo dijo un diario evangélico, no lo dijo una radio evangélica. Hubo un movimiento. Tembló Buenos Aires, tanto que en el diario Clarín salió que hubo un movimiento telúrico en Buenos Aires. No puede ser. Si esto ocurre en Salta, uno puede decir, bueno, hay montañas. Si ocurre en Córdoba, San Juan, uno puede decir, hay montañas. Pero en Buenos Aires dice que hubo un movimiento telúrico. Ellos no sabían, no imaginaban o no lo quisieron decir, pero no fue que se movió la tierra por un terremoto, era que la iglesia del Señor estaba orando. Miles y miles de personas estaban orando y aquel lugar tembló. Y yo me imagino cuando comenzó a ocurrir esto en el aposento alto, comenzó a ocurrir esto y comenzó a temblar el lugar. No fue un segundo. Yo imagino que ellos estaban sintiendo la presencia del Señor y comenzó a temblar todo aquello. Y parecía que se movía la casa, y parecía que se movía las paredes, y parecía que el piso, y parecía que era un terremoto, pero no era un terremoto, era la presencia del Dios del cielo manifestándose sobre aquellos 120. Y llegó un momento que se abrió el techo, el cielo raso, y descendieron lenguas como de fuego asentándose sobre cada uno de aquellos, y dice la Biblia que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Merece un aplauso esto. Gloria a Dios. Qué tremendo. Qué momento. Y allí nace la iglesia. Allí es como que fueron transformados, fueron cambiados, fueron gente diferente. Uno de los más, me imagino, yo cuando uno tiene que ir a buscar a alguien que se quedó, uno le alcanza palabra, bueno, hermano, alentate, vamos para adelante, vamos, pasaste un mal momento, el Señor no te está condenando, vamos que te ama, te extrañamos. Bueno, palabras así le habrán alcanzado a Pedro seguramente, porque él se había quedado, él se había apartado, había vuelto atrás, había vuelto a sus trabajos, a sus barcos, y seguramente lo iban alentando. Sería el más débil, sería el más calladito, sería el que no podía abrir la boca porque había negado al Señor. Él era muy de hablar, era muy de ir adelante, pero había fracasado y estaría muy callado. Pero como Dios lo transformó y lo llevó a ser el hombre que Dios quería que él fuera, fue uno de los primeros que se levantó. Estaba en el suelo recibiendo, hablando lengua, lleno del Espíritu Santo. Se levantó y abrió las puertas. Y sin ningún temor les reprochó la incredulidad de corazón a todas aquellas personas. Y les habló que el que habían condenado, que el que habían llevado a la cruz, que el que habían, cometido toda la clase de males contra él, había resucitado. Dios le había honrado. Y por causa, cuando les predicó, quedaron tan conmovidos del mensaje de Pedro que dijeron, pero compungidos de corazón, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y Pedro les dice, arrepiéntanse. Qué tremendo. Y se arrepintieron 3.000 judíos. Qué gloria. 3.000 judíos, que no es sencillo, que no es fácil, que tal vez muchos de ellos dijeron Barrabás cuando hubo esa elección. Tal vez muchos de ellos se burlaron cuando Jesús estaba en la cruz, pero ahora el mensaje que transmitió Pedro, un mensaje tan poderoso, les tocó el corazón a tal punto que se arrepintieron y se convirtieron al Señor. Ahora yo digo, pero ¿qué ocurrió? Fueron transformados en el hombre diferente. Ya no era el Pedro que uno podía conocer, ya no era el Pedro que negaba, el Pedro que decía, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Ya no era el Pedro común y corriente que cometía errores, ya era un hombre transformado, un hombre nuevo, que tenía una unción tan fuerte que dice la palabra, que aun cuando caminaba su sombra, cuando tocaba a alguno de los enfermos que ponían a la vera de los caminos, los enfermos sanaban. Qué tremendo
tremendo, qué maravillosa unción. Y en los otros no les digo nada. Dice la Biblia que los otros también, aquellos que estuvieron en el aposento alto, estaban llenos del poder, llenos de la gracia de Dios. Por la mano de ellos, dice la Biblia, allí en el libro de Apóstoles, se operaban milagros extraordinarios. Qué tremendo. Eran personas distintas que las perseguían, que las castigaban, que las obligaban, las querían obligar muchas veces a negar el nombre del Señor, a no hablar acerca de Jesús. Y ellos decían, no podemos, no podemos. Fueron transformados, fueron cambiados. No podían hacer lo que querían los gobernantes romanos, no podían hacer lo que querían los religiosos judíos. Y ellos decían, no podemos, no podemos. Era como que había sido puesto un chip diferente, había un cambio en sus vidas distinto. Y ellos decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eran hombres diferentes, y de esos hombres diferentes Dios levantó la iglesia. De esos hombres diferentes el evangelio se extendió. De esos hombres diferentes Dios hizo cosas tan grandes y tan maravillosas que la gente los reconocía. La gente los reconocía. A veces estamos tan irreconocibles que nadie sabe que somos cristianos. Yo recuerdo en mis principios, recuerdo, bueno, yo trabajaba en el transporte. Yo era un chofer de un micro, después el micro fue mío, pero yo tuve mis comienzos como chofer de un micro. Y tenía un compañero de trabajo. Yo era muy nuevo, ¿eh? No era pastor, no era predicador, atención, muy nuevo, ¿eh? Pero era creyente, era cristiano. Y mi compañero, bueno, yo tenía conversaciones con él porque él era el que me relevaba. Teníamos una amistad laboral, pero teníamos una amistad. Y un día yo tenía interés también de predicar, aunque era nuevo. Me gustaba ir a las iglesias, aprender. Y una vez un pastor me dice, Juan, ¿por qué no venís y nos alcanzás una palabra? Me dice. Y claro, yo era muy nuevito, no era pastor, pero no se necesita ser pastor para alcanzar una palabra, ¿no? Y fui a una iglesia. Y cuando voy a entrar a la iglesia, yo con mi Biblia, todo orgulloso, iba con mi Biblia a entrar a la iglesia, todo orgulloso con mi Biblia, tenía mi Biblia, iba a entrar todo contento, todo orgulloso a la Biblia, veo que el portero era mi compañero de trabajo. Y yo le digo, pero vos nunca me dijiste que eras cristiano. Y él me dice, vos tampoco me dijiste que eras cristiano. Claro, estábamos los dos irreconocibles y a veces estamos así. Pero ¿sabe? Los hombres que Dios levanta son luz. Los hombres que Dios levanta se muestran como luminares. Los hombres que Dios levanta son la sal que necesita la tierra. Por eso aquellos hombres que habían sido transformados y cambiados, aquellos hombres que habían logrado ser diferentes a lo que antes eran, cuando entraban en una aldea, la gente tenía pánico porque los evangelizaban. Los demonios que estaban en las personas entraban en crisis porque sabían que tenían un espíritu superior y decían cuando los veían a los cristianos, ahí vienen, ahí vienen. Ellos no se anunciaban, pero la gente decía, ahí vienen, ahí vienen. ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes? Los que trastornan el mundo. Y yo digo, esto se tiene que producir aquí en Salta, se tiene que producir en nuestra Argentina, que la gente diga, aquí vienen los que están trastornando Salta y están ganando Salta para Cristo. Bendito, bendito, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Un hombre diferente, diga conmigo, un hombre diferente. Qué tremendo cuando podemos comenzar a ver las cosas de esta forma y de esta manera. Mire, la Biblia nos habla en el libro de San Mateo, en el libro de San Juan, libro de San Juan, capítulo 3, versículo 1, nos habla de Nicodemo. Jesús era un hombre diferente. Aleluya. Nicodemo llega de noche a Jesús y le dice, Señor, quiero decirte algo. Sabemos que vienes de Dios. Porque las cosas que haces tú no las puede hacer nadie. Porque los milagros que operas tú no los puede operar nadie. Por eso nos damos cuenta que eres de Dios. Claro, Jesús era diferente. Jesús se mostraba diferente a lo que eran los religiosos de aquel tiempo, a lo que eran los hombres de aquel tiempo. Él tenía un mensaje distinto, él tenía una mirada distinta, una palabra distinta. En otras palabras, era un hombre diferente. ¿Y sabe qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que nos mostremos diferentes, que podamos realmente en este tiempo ser distintos, que el que mentía deje de mentir, que el que calumniaba deje de calumniar, que el que tenía, bueno, ciertas cosas que a veces es mejor ni nombrarlas, bueno, las deje. Lo que quiere Dios es cortar aquello, arrancar aquello, quitar aquello, para que podamos convertirnos en las personas que Él necesita
y quiere. Mire, dice la palabra del Señor en el libro de 1 Samuel, capítulo 16 y 11 al 13, dice esto. Entonces dijo Samuel a Isaí: estos son todos tus hijos. Y él respondió: queda uno, el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga. Envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día, no antes, y desde aquel día, diga conmigo, y desde aquel día, el Espíritu de Jehová vino sobre David. No antes, no antes. Él antes tomaba una piedra, antes hacía escapar a los leones. Mi esposa, bueno, gloria a Dios. Yo sabía. Gloria a Dios. Bueno, él era hermoso antes, él era valiente también, él tenía atributos. Cuando venía un oso y quería lastimar a las ovejas, él lo espantaba. Y si el oso o león, él decía: fuese oso o león, si se venía nuevamente para lastimar al rebaño o quererme atacar, yo lo tomaba de la quijada, lo mataba, lo vencía. Bueno, era un hombre valiente, tenía atributos, pero no era el hombre que Dios estaba buscando. Dios necesitaba un David diferente. Dios necesitaba un David ungido, lleno del poder, lleno de la virtud. Dios estaba buscando eso. Y qué bueno cuando podemos encontrar, cuando Dios puede encontrar eso en nuestras vidas. Qué hermoso cuando Dios encuentra lo que Él está buscando. Yo les hablé de la zarza y es tremendo. La zarza nunca imaginó que iba a ser el medio que Dios quería usar, pero la realidad era que Dios estaba buscando algo así, algo que se dejara usar, algo que se pusiera en las manos del Señor sin problemas, sin dificultades. Estaba esperando, porque no iba a ser la zarza, iba a ser Dios. Por eso cuando Jeremías le dice al Señor: Señor, yo no sé, me estás diciendo que voy a ser profeta y yo no sé, me está diciendo que voy a ser profeta a las naciones y no sé, soy niño, Señor, soy niño, le decía Jeremías. Y Dios le dice: pero Jeremías, no es así, Jeremías, no te estoy diciendo que vos, te estoy diciendo que yo voy a poner mi espíritu sobre vos y voy a hablar por tu boca y te voy a llevar a donde yo quiera. Y no vas a ser tú, sino voy a ser yo que voy a estar dentro tuyo. Qué tremendo, ¿no? Dejarnos modelar, dejarnos transformar, dejarnos cambiar por el Señor. Porque cuando nosotros hacemos eso, comienza Dios primeramente a darse cuenta que somos diferentes. Comienza Dios a darse cuenta y comienza Dios a confiarnos cosas. La Biblia nos habla allí en el libro de San Mateo, capítulo 9, que unos hombres, otros evangelios hablan y dicen que fueron muchachos, pero otros hombres trajeron un paralítico a Jesús y tuvieron que hacer, un sinfín de esfuerzos para traerlos. ¿Y qué notó Jesús? Notó que esos muchachos eran diferentes, notó que esos muchachos eran distintos a los que estaban allí. Vio en ellos fe. Al ver la fe de ellos, dice la palabra allí en el libro de San Mateo, ¿qué vio? Que eran hombres diferentes, que eran personas distintas. Había mucha gente allí, había fariseos que estaban criticándole, había gente que estaba solamente observando, había gente que solamente estaba atesorando lo que estaba diciendo Jesús y guardando y guardando y guardando y aprendiendo más y aprendiendo más de lo que Jesús estaba enseñando. Pero había 4 muchachos que dijeron: algo tenemos que hacer, algo tenemos que realizar. Y entre ellos se pusieron de acuerdo y fueron a buscar a un hombre. Estaban llenos del poder de Dios, estaban llenos de la unción, estaban llenos de fe y fueron a traer un paralítico y lo pusieron delante del Señor. Y Jesús notó la diferencia. Dios nota la diferencia. No es que si servís a Dios no pasa nada. No es que si yo hago algo para Dios queda en saco roto, nadie lo notó, el pastor no me vio. No, Dios te ve.
Dios mira, Dios observa, Dios está esperando de nosotros frutos y buenos frutos. Dios no quiere el perjuicio, la muerte del que muere. Dios quiere que los hombres puedan proceder a un arrepentimiento. Entonces, cuando Dios comienza a ver frutos en nuestras vidas, Dios comienza a honrarnos, porque Él necesita de nosotros. Sí, Dios necesita de nosotros para este fin. Él no quiere usar piedras, Él quiere usar hombres. Y Él no quiere usar gente común y corriente, Él quiere usar a sus hijos, aquellos que de alguna forma y de alguna manera han tenido algunas experiencias con Dios o una experiencia con Dios. Entonces, Dios no quiere usar cualquier cosa, no quiere usar ángeles, no, son importantes los ángeles, pero no quiere usar ángeles para la extensión del reino, para la predicación de la palabra. Quiere usar hombres. Diga conmigo, hombres. Cuando hablo de hombres, hablo del género, hablo del género. No se la vayan a creer los hombres, son más espirituales las mujeres. Por eso hay más mujeres que varones, aunque nadie dice amén. Las hermanas sí que dicen amén. Las hermanas son más espirituales, empujan al varón. Vamos que hay que orar, vamos que hay que ayunar, vamos que hay que ir a la iglesia, vamos que hay que diezmar. Hay varones que no quieren diezmar, pero la mujer dice, vamos que hay que diezmar también. Bueno, gloria a Dios por ello. Qué maravilloso es cuando comenzamos a tener ese tipo de servicio y Dios lo nota, porque Dios está buscando eso. Dios quiere que nosotros podamos ser sus manos, sus brazos aquí en la tierra, sus pies aquí en la tierra, su boca aquí en la tierra, sus ojos aquí en la tierra. Cuando Dios encuentra eso en alguien, Dios le usa, porque el propósito, el deseo y el anhelo de Dios es usarnos. No es mantenernos allí quietos, no, es usarnos. Cuando nos disponemos, cuando nos preparamos, cuando nos dejamos modelar por Dios, Él nos usa. Y no nos usa en forma pequeña, nos usa en forma grande y no nos pone límites. Dios no te está poniendo límites. Dios no me puso límites, ni te pondrá, ni me pondrá, ni nos pondrá jamás límites. Él es todo lo grande que usted se atreva a creer. Dios es todo lo grande que nosotros nos atrevamos a creer. Dios es todo lo grande, pero tan grande es Dios que le dijo a una mujer que estaba enojada: yo soy la resurrección y la vida. Le dijo así, miren lo grande que es Él. Le dijo, yo no soy una persona común, yo no soy una persona corriente, yo voy a resucitar, tu hermano va a resucitar, Marta, pero sí sé que en el día postrero, en el día último va a resucitar. Y Jesús le dijo, no, te estás equivocando, vos estás pensando que yo soy una persona común y corriente. No, yo soy alguien mayor, yo soy el Hijo de Dios, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí o el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Gloria a Dios! ¡Qué tremendo! Es tiempo de reaccionar, diga conmigo reaccionar, para poder mostrarnos como una persona diferente, como una persona distinta, que pueda entender que es de Jehová la batalla. Amén. Cuando podemos entender que es de Jehová la batalla, allí todo comienza a ser distinto, allí todo comienza a ser diferente. Dice la palabra del Señor en el libro de 1 Samuel, capítulo 17. Bueno, nos habla de ya un hombre transformado, aleluya, ya de un hombre lleno de la unción de Dios. Un hombre que Dios dijo acerca de él que tenía su corazón como el corazón de Dios. Qué tremendo. La palabra dice que él tenía, David, el corazón como el corazón de Dios. Dios lo transformó. Y sabe que cuando nos dejamos transformar, Dios transforma nuestro corazón. Nos hace distintos el Señor. Nos hace diferentes. Somos personas distintas y diferentes. La gente dice, ¿qué te hicieron? Algunos inconversos que tenemos en la familia, todos tenemos algunos, ¿no? Te dice, pero te lavaron la cabeza. Yo digo, sería bueno que en la iglesia le laven la cabeza, ¿no? Que uno venga acá y diga, hermana, por favor, hermana pastora Liliana, me lava la cabeza, ¿no? Que venga acá y pastor Billy, por favor, o pastor Mateo, que está de visita, por favor, me puede lavar la cabeza. Sería bueno, pero no es así. Es que el mundo ve que somos distintos, que nuestro corazón cambió, que tenemos formas distintas de hablar, que nos conducimos de forma diferente. Y allí es cuando Dios comienza a honrarnos, allí es cuando Dios comienza a bendecirnos, allí es cuando comenzamos a entender por una revelación que es de Jehová la batalla. Dice la Biblia, allí en el libro de 1 Samuel, capítulo 17, en el versículo 42, 17:42, dice, cuando el filisteo miró a David,
le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer, lo tuvo en poco. Pero sabe, David era un hombre diferente. Estaba el Espíritu de Dios sobre David, estaba la presencia de Dios sobre David. Y cuando la presencia de Dios está en nosotros somos diferentes. Cuando la presencia de Dios está en nosotros nos mostramos en forma distinta, somos atrayentes. La gente quiere ser como nosotros y que si alguien se levantara, porque una cosa es ser manso, ¿no es cierto? Pero no confundir, no somos mensos. Una cosa es ser manso. Y si alguien tal vez se equivoca con el cristiano, se equivoca con el creyente y piensa que porque somos cristianos pueden pasarnos por encima, atención. La Biblia dice que si alguien se levantara contra nosotros, delante de nosotros caerá. La Biblia dice que si alguien viniera contra nosotros por un camino, por 7 caminos diferentes huirá. La palabra dice acerca de nosotros que caerán 1000 a nuestro lado y 10.000 a nuestro otro lado, pero a nosotros no nos tocará. No nos tiene como blandos el Señor, nos tiene como guerreros, no nos tiene como corderitos, no nos tiene como guerreros de alto rango. Él confía en nosotros que vamos a ser el ejército de Dios en este tiempo, que vamos a ser los que vamos a conmover y sacudir el mundo. Claro, alguno puede decir, pero esto es muy difícil, esto es cosa de predicadores. No, es cosa de Dios, si Dios es por nosotros. Diga conmigo, si Dios es por nosotros. Ahora dígalo en tono desafiante, si Dios es por mí. Aleluya, salió bien, ¿eh? Dígalo ahora en tono desafiante, si Dios es por mí. ¿Quién contra mí? Den un aplauso al Rey, qué grande es el Señor. Wow. Y el filisteo le dice a David, soy un perro para que vengas a mí con palos. Y lo maldijo a David. David no iba con palos. David iba con el Espíritu de Dios. No iba ni siquiera iba con su onda, pero no estaba pensando en la onda. Sí, tomó piedras, 5, pero no estaba pensando en las piedras, porque cuando tuvo que arrojar la piedra de su onda, él demostró que estaba confiando en el Dios de la batalla, en el Dios que vencía, en el Dios que le favorecía, en el Dios que era dueño de toda batalla. Y le dice, en el nombre de Jehová, el Dios al cual tú has provocado, y arrojó aquella piedra movida por el Espíritu de Dios, y allí Dios se glorificó. Golpeó en la parte que el gigante no tenía cubierta y cayó como si fuera, una bolsa así de papas cayó al suelo, y David se acercó, no alcanzó ni siquiera a sacar su espada, no alcanzó el escudero ni siquiera a darle la espada, la sacó David y cortó la cabeza del gigante. Con Dios haremos proezas, en Dios haremos proezas, en Dios haremos proezas. ¿Quiénes? Aquellos que quieren y deseen y dejen que Dios les procese. Porque Dios está buscando hombres diferentes, una iglesia diferente, predicadores diferentes, pastores diferentes, apóstoles diferentes, profetas diferentes. A veces estamos cansados, ¿no es cierto?, de los profetas que siempre te dicen cosas lindas. Pero qué lindo encontrarnos con profetas que hablen la palabra de Dios. Gente diferente, gente con temor de Dios, gente que se deje llenar por el Espíritu Santo, gente que se deje transformar por el Espíritu Santo, gente que diga, Señor, yo quiero servirte, pero necesito que me cambies, necesito que me transformes. Y Dios te va a transformar. Y Dios te va a cambiar, como lo hizo con los discípulos, como lo hizo con David, como lo hizo con todo aquel que quiere tener un encuentro con Él. Porque los encuentros con Dios son los que producen que el hombre sea cambiado, transformado y se transforme en la persona, en el joven, en el hombre, en el anciano, en la mujer, en la jovencita que Dios está necesitando. Amén. Por eso en nuestro diario vivir nos encontramos con gente que muchas veces tiene miedo, con gente que todavía está en los chismes, con temores, egoístas, religiosos. Y la Biblia dice que debemos apartarnos de los tales, porque son los que a veces nos confunden, a veces nos llenan, a veces están desde las orillas en contra de lo que se está predicando, porque claro, no viven lo que está viviendo tal vez el pastor, el predicador, el pueblo. Están en las orillas, y en las orillas siempre está lo que no tiene que estar, tal vez lo que no sirve, tal vez las impurezas, pero es momento de meternos en el río de Dios, de sumergirnos en el río de Dios, no quedarnos en las orillas. Yo no sé, no estoy hablando
para usted en forma personal. Pero tal vez si usted nota que estuvo un poquito lejos, métase, acérquese, entre en el fuego. Deje que Dios produzca el cambio, deje que Dios le transforme, deje que Dios le cambie, deje que Dios realmente use sus vidas. Cuando David entró en la cueva de Adulam, entró también preocupado por su vida, por su familia, por todo lo que él tenía. Ya no era vida la que tenía David, y él dijo: yo no puedo seguir viviendo así, que Saúl me esté persiguiendo, que Saúl me quiera quitar la vida. Y encontró una posibilidad, la cueva de Adulam, donde luego llevó también a su familia. Pero ¿sabe una cosa? Dice que le siguieron, creo que son unos 400 hombres, y eran algunos amargados, otros enfermos, otros endeudados. No eran los mejores. Y dice la Biblia que David fue jefe de ellos. O sea que fue el pastor de esa iglesia en la cueva de Adulam. Era una iglesia bien fría, porque había amargados, había gente depresiva, gente que no diezmaba, egoísta. Había gente que no diezmaba, egoísta. Había gente que tenía problemas, gente que había defraudado, gente que mentía. No eran los mejores, pero entraron y algo se produjo. Tal vez es como cuando llegamos nosotros en la iglesia, algo se produjo en nuestras vidas, se produjo un cambio, y en esa cueva algo se produjo. Y yo digo, lo que se produjo en esa cueva fue un cambio, porque cuando salieron de la cueva de Adulam, la Biblia ya no dice que eran personas medrosas, que eran personas amargadas, que eran personas enlutadas, que eran personas así. No, la Biblia habla que cuando salieron, salió un ejército de valientes, salió un ejército que estaba dispuesto a luchar, que estaban dispuestos a vencer. Y comenzamos a leer la Biblia y nos damos cuenta que esos hombres no fueron los mismos que eran hombres distintos, eran hombres diferentes, a tal punto que la Biblia, cuando habla de esos amargados, ya no dice que eran los amargados ni los ex amargados, dice que eran los valientes de David. Y Dios está buscando valientes. Dios está buscando valientes que puedan en este tiempo, convertirse en matas gigantes, valientes que puedan permitir a Dios que les transforme, que les cambie, valientes que se atrevan a creer en un Dios que existe, en un Dios que es real, en un Dios que es verdadero, en un Dios que puede transformar no solamente nuestra vida, sino nuestro hogar, nuestra familia, nuestra casa, pero también el hogar y la familia de muchas y muchas personas que no saben, que no conocen, ni tienen lo que nosotros tenemos. Por eso digo, juntarnos con matas gigantes, aquellos hombres que estaban mal, aquellos hombres que estaban endeudados, que estaban enlutados, que eran amargados, se juntaron ¿con quién? Con un mata gigantes. Aleluya. No se juntaron con alguien que estaba en la misma posición de ellos, no, se encontraron con un hombre diferente. Y sabe que ese hombre diferente es el hombre que Dios levantó, es el Dios que Dios ungió. Y vuelvo a decir, cuando hay un hombre diferente, estamos hablando de un hombre ungido. Cuando hay un hombre diferente, estamos hablando de un hombre capacitado por Dios para vencer en toda batalla. Entonces, aún eran 400, no alcanzaban para doblegar la fe de David. Eran amargados, no alcanzaban. David los transformó a través de la palabra, a través del poder de Dios, a través de la unción de Dios que estaba en él. Todo eso estaba en David. ¡Qué tremendo! ¿Y sabe qué pasa? Dios puso eso también en nosotros. Dios puso ese caudal en nuestra vida y estamos muchas veces como frenando ese caudal. Deja que ese caudal corra. Deja que lo que Dios puso en tu vida comience a ser derramado y te vas a dar cuenta que tenés tanto para entregar y tu mensaje va a cambiar vidas, tu mensaje va a cambiar hogares, tu mensaje va a cambiar familias, tu mensaje va a ser un mensaje transformador, porque lo que pretende Dios, que el mensaje del Evangelio sea un mensaje transformador, un mensaje que cambie, que transforme, que pueda el hombre común y corriente entender que con Cristo se vive mejor. Bendito el nombre del Señor. Maravilloso es Dios, qué grande es el Señor. Y viene a mí un pensamiento, ¿no?, en cuanto a lo grande que es Dios y que en este tiempo está buscando personas que quieran realmente, que quieran poner la mano en el arado, que en este tiempo se atrevan a decir: Dios, podés hacer cosas conmigo. Dios está esperando de nosotros porque, ¿sabe? El enemigo ha avanzado tanto,
los problemas, la multiplicación de pecado es tan grande que yo creo que esta sociedad necesita un cambio y ese cambio lo tiene la iglesia. Y si la iglesia en este tiempo no lo hace, y bueno, yo no sé lo que podrá ocurrir con este mundo, hacia dónde vamos. Estamos caminando o marchando, ¿no es cierto?, en un desnivel de picada, donde las cosas no van para mejor. Vemos que cada año pareciera que las cosas van para peor, pero se necesita gente que pueda entender que Dios puede cambiar situaciones, que Dios puede cambiar cosas. Mire, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 9 de Deuteronomio, mire lo que dice acerca de los gigantes, acerca de esos gigantes de la raza de Anat. Dice así, Deuteronomio capítulo 9, tremendo es Dios, maravilloso es el Señor. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén. Dice así la palabra, capítulo 9, versículos 2 en adelante, dice: un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anat? ¿Quién se sostendrá delante de los hijos de Anat? Esa fue como una pregunta, yo creo, que puesta en la Biblia. ¿Quién se sostendrá delante de los hijos de Anat? Y hubo alguien llamado Caleb, un anciano, podríamos decir, un viejito, como usted quiera decirle. Bueno, Caleb, que se animó, porque decían, ¿quién podrá sostenerse delante de los hijos de Anat? Y se presentó delante de Josué, hizo fila, como los demás, esperando su oportunidad para tener su terrenito, y cuando llegó, le dice, ¿te acordás? ¿Te acordás quién soy? ¿Te acordás lo que me dijo Dios cuando estábamos allí en Cades de Barnea? ¿Te acordás cuando estábamos en el desierto, lo que dijo Dios acerca de ti y acerca de mí? Bueno, quiero decirte algo, Josué, me siento tan fuerte como cuando tenía 40 años. Me siento tan fuerte como para entrar a la guerra y como para salir. Yo no sé si estaba hablando a través de la fe, pero Dios honra la fe donde quiera que la encuentre. Yo no sé si tenía tanta fuerza como cuando tenía 40, pero tenía un espíritu que le hacía creer. Y cuando creemos, para el que cree todo le es posible. Y lo convenció. ¿Y qué le estaba pidiendo? Hemos leído en Deuteronomio, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Aná? ¿Quién peleará contra los gigantes? ¿Quién podrá vencer a los gigantes? Y se presenta un viejito que dice, yo quiero ese monte donde hay gigantes. Yo quiero ese monte, el monte de Hebrón, donde hay hombres de guerra feroces. Los gigantes eran malos, eran perversos, eran sanguinarios, se les tenía miedo. Cuando fueron a reconocer la tierra, los que fueron los espías, 10 de los espías dijeron, parecíamos langostas delante de esa gente, eran temibles. Y estaba diciéndole, yo quiero ese monte, yo quiero ese monte. ¿Y sabe qué era Caleb? Era un mata gigantes. ¿Y sabe qué quiere Dios? Que nos podamos convertir en mata gigantes. Que podamos decir, Señor, yo quiero ese monte. Señor, yo quiero esta ciudad. Yo quiero, Señor, esta provincia. Señor, quiero este país. Quiero el mundo. Quiero el mundo. Dios dice, pídanme. Dios nos desafía a cada momento. Estamos siendo desafiados por el Espíritu Santo. Qué bueno que podamos recoger el guante en esta noche. Que podamos decir, Señor, recojo el guante. Señor, ¿a quién vas a enviar? Envíame a mí. Y que podamos decirle de corazón, Señor, yo quiero ser ese hombre, yo quiero ser esa mujer, yo quiero ser ese guerrero, yo quiero ser ese Caleb, Señor, que tú vas a usar para conquistar ese monte. Yo no sé cuáles son los montes que tenés que conquistar, cuáles son los montes que están habitados por gigantes. Los problemas a veces son tan grandes que parecen gigantes, ¿no es cierto? Las dificultades son tan terribles que parecieran que no tienen forma de ser quitadas de tu paso y estás como frenado y estás como detenido y quisiste avanzar y querés avanzar y no podés porque hay gigantes. Pero sabes, Dios quiere convertirte en un mata gigantes. Tal vez ese gigante es el que no permite que tu familia se convierta. Tal vez ese gigante no deja que tus hijos vuelvan a la iglesia. Tal vez ese gigante estás perdiendo en las drogas, en los vicios de esta tierra y de este mundo a tu familia. Ese gigante está allí avergonzándote, tal vez en un tiempo de escasez como nunca hubo para usted. Y tal vez estás limitado, no pudiste pagar tu alquiler. Pareciera que ese gigante se burla. El gigante, Goliat, se burlaba de los escuadrones de Dios, se burlaba del ejército de Saúl, del ejército de Israel, se burlaba.
y pareciera que los gigantes se burlan, esos problemas oscuros, difíciles, ¿no es cierto? Tentaciones que no se pueden vencer. Hay gente a veces que quiere servir a Dios, pero pareciera que los problemas, las luchas que vienen arrastrando siempre le están condenando. Algunos dicen tu pasado te condena. Pero qué bueno es que tenemos un Dios tan poderoso que se mueve de eternidad en eternidad. Y lo que no pueden los hombres lo puede Él. Dios puede entrar en nuestro pasado. Dios puede transformar nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y si alguien lo pone en duda, yo quiero decirle que para Dios no hay nada que sea difícil y no hay nada que sea imposible. Para Dios, todo, pero todo le es posible. Para Dios, todo, pero todo le es posible. Para Dios, todo le es posible. Bendito el nombre del Señor. Por eso Dios quiere convertirte en un matagigantes en esta hora. Para que en el lugar donde te toque estar, te puedas convertir en ese hombre que Dios necesita. En esa mujer, en esa guerrera, en ese guerrero que Dios está necesitando en este tiempo. Las cosas no son fáciles. El maligno se ha multiplicado. El maligno ha tomado posición de muchas áreas donde vivimos y estamos como mirando esas áreas y es como que no hemos podido entrar, pero ha llegado la hora y el tiempo de entrar en ese terreno que el enemigo tiene cautivos, parientes, familiares, amigos. Entrar en ese terreno, pero en el nombre del Señor, sabiendo que nada ni nadie nos podrá privar de arrancar de las garras del enemigo a nuestros seres queridos, de arrancar de las garras del enemigo a cientos y a miles de personas. Porque con esto termino. Quiero decirte que el enemigo mortal de nuestras almas, el diablo, mandinga, Satanás, padre de mentira, como quiera usted llamarlo, fue derrotado, fue vencido en la cruz del Calvario. Hubo alguien que pisó su cabeza y aquel que pisó su cabeza se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él dijo, porque yo vencí, ustedes también vencerán. Amén. Gloria al nombre del Señor. Esta tiene que ser tu noche donde Dios te quiere transformar y te quiere cambiar en ese hombre que Él necesita, ese hombre diferente, ese hombre distinto. Así que quiero que te pongas en pie. Ponte en pie. Ha llegado un momento tal vez que Dios marcó para bendecir tu vida, para mostrarte clara y sencillamente que Él tiene cosas para hacer contigo. Aleluya. Que Él quiere llevarte y ponerte en un lugar visible. ¿Sabe? La palabra Hebrón significa lugar encumbrado y visible. Y Dios quiere poner a la iglesia en un Hebrón, en un lugar encumbrado y visible. Aleluya. Pero no podemos llevar las paredes. No. Dios nos quiere llevar a nosotros a un lugar encumbrado y visible. Pero tengo que dejar que Él me prepare para ese lugar encumbrado y visible. Para que todos los que entren en la casa puedan ver la luz que emana de mí. Amén. Es un desafío. Él está a la puerta y está llamando. Tal vez usted puede decir, no es para mí, no me interesa, y pierde la oportunidad. O puede decir, es mi oportunidad, es para mí y lo tomo. Yo quiero orar por aquellas personas que quieran transformarse en matagigantes. Quiero orar por aquellas personas que quieran ser personas diferentes para que Dios los pueda honrar, para que Dios los pueda bendecir. Así que pasen aquí. Yo quiero orar por ustedes. Quiero pedirle a Dios por sus vidas. Tal vez aquí haya pastores que necesitan, evangelistas que necesitan, hermanos, diáconos que necesitan. Todos necesitamos que Dios acomode, que Dios quite aquellas cosas que nos están impidiendo recibir una bendición grande. Tal vez hay personas enfermas y el enemigo estuvo detrás de eso, ¿no es cierto? Y te está llevando a una quietud espiritual que te está convirtiendo en alguien sin salida, en alguien sin frutos. Y hoy Dios quiere comenzar a producir frutos en tu vida. Acérquense más aquí, acérquense más ahí, así no quedan en el pasillo, se van corriendo para los costados. Dios quiere que puedas tener frutos. Sabes, Dios no te está viendo como un corderito, Dios no te ve como un corderito, no te ve como un corderito, como un pobrecito, pobrecita, pasó con el papá, pasó con la mamá, pobrecita, pobrecito, el abuelito. No, Dios no te ve así. Sabes que cuando Gedeón estaba con el trigo en el lagar, aparece un ángel y Gedeón estaba lleno de miedo, miraba para allá porque los madianitas estaban por todos lados, por todo lugar, y los estaban robando y Israel empobrecía a causa de Madián, y él estaba ahí sacudiendo el trigo y mirando que no llegaran los madianitas, y se presenta el ángel. Tenía miedo, tenía chucho, se presentó el ángel
y le saluda, le dice, varón esforzado y valiente. Y él miró para atrás a ver quién era esforzado y Dios le estaba hablando a él. Dios lo veía como esforzado y Dios lo veía como valiente. Dios no lo veía como un miedoso que estaba ahí sacudiendo el trigo para esconderlo y seguir huyendo. No, Dios lo veía como un guerrero. Dios lo veía como alguien que iba a vencer, porque Dios ya conocía, ya Dios había estado en el fin. Dios había estado en el fin de esa película, por así decirlo de alguna forma, y había visto que él iba a vencer y le estaba llamando por lo que Dios veía. Y Dios no se equivoca jamás. Dios lo veía como un gigante. Dios te está viendo como un valiente. Dios te está viendo como un mata gigantes en esta hora. Dios te está viendo como alguien que vas a lograrlo todo. Dios está viendo tu vida y te está viendo como un evangelista ganando almas, como un pastor apacentando tu rebaño. Dios te está viendo como un triunfador, como una triunfadora. Dios no te está viendo a través del problema, sino te ve a través del pago, a través de lo que pagó Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Así que cerrá tus ojos en este momento, cerrá tus ojos porque Dios te quiere bendecir, cerrá tus ojos porque Dios te quiere cambiar, cerrá tus ojos porque Dios te quiere hacer de ti un hombre, una mujer nueva, quiere convertirte en lo que Él necesita, un mata gigantes. Tiene que ser derrotado ese gigante y los gigantes que han lastimado tu vida, los gigantes que han lastimado tu hogar, los gigantes que han lastimado tus finanzas, que han lastimado tu salud, esos gigantes que están allí avanzando. La Biblia dice que el enemigo está como un león rugiente, ¿no es cierto?, queriendo devorar, y esos gigantes quieren devorar nuestras vidas, pero tenemos que convertirnos en un mata gigantes, tenemos que convertirnos en un hombre diferente, en alguien lleno de la presencia, lleno del Espíritu, para que Dios pueda ver en nosotros gente preparada, gente apta para que Él pueda usar. Dios quiere usar tu vida, Dios quiere usar tu vida, qué tremendo. Dios quiere usar mi vida, qué tremendo, pero lo tengo que creer, Dios, me querés usar, Señor, tengo que creerlo, tengo que reconocer que Dios puede hacer de mí lo que Él quiera, que Él puede hacer de mí un gran hombre, que Dios puede hacer de mí una gran persona. Bueno, para Él no hay nada imposible. Comenzá a creer que Dios te puede levantar, que Dios te puede transformar, que Dios te puede cambiar, que este es tu tiempo, que este es el día donde todo va a ser cambiado, que saldrás de este lugar siendo la persona diferente, siendo un hombre diferente, siendo un pastor diferente, siendo un evangelista diferente, siendo un hermano que llega a la iglesia diferente. Alguien te va a ver mañana y va a decir, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? No, soy alguien diferente, soy un guerrero de alto rango, soy una guerrera de alto rango, soy un mata gigantes, me he convertido en un mata gigante, porque si Dios es por mí, ¿quién va a poder estar contra mí? Entramos ya en la oración, entramos en el clamor. Cerrá tus ojos, oramos, Padre, en el nombre poderoso, santo y sublime de tu Hijo amado Jesús. Señor, me quiero presentar en esta hora. Estoy aquí, Padre, estoy aquí para adorarte, para bendecirte, estoy aquí para glorificar tu nombre, para manifestar tu grandeza, tu poder, tu virtud. Comenzá, Señor, a orar, comenzá, Señor, a mover tu mano, comenzá a tocar, Padre, comenzá a tocar. Yo siento una presencia de gloria, Señor, en esta tarde. Siento que tu presencia, Señor, está aquí. Hay una atmósfera espiritual, Señor. Podemos sentir tu presencia, podemos sentir que tu gloria se está manifestando. Señor, es tu poder que está corriendo, es la unción de tu Santo Espíritu que está en este lugar. Señor, es tu poder, Señor, que todo lo transforma, que todo lo cambia. Padre, ahora en el nombre poderoso de Jesús, Señor, comienza a mudarnos en la persona, en el hombre, en la mujer que tú estás necesitando, en el siervo que tú estás necesitando. Señor, comienza a obrar, comienza a transformarnos, Dios mío. Yo quiero tener una experiencia celestial, yo quiero tener una experiencia contigo en esta noche. Señor, quiero llorar en tu presencia. Señor, quebrántame, decirle, Señor, yo quiero ser quebrantada, quiero ser quebrantado, quiero llorar en tu presencia. Yo quiero ser quebrantado, yo quiero llorar en tu presencia. No habrá quebrantamiento si no hay derramamiento. Decirle, Señor, yo quiero ser derramado, yo quiero derramarme en lágrimas en tu presencia. Abrí tu boca, comienza a hablar con Dios, abrí tu boca. Si no tenés nada que decir, decí gloria a Dios, el Señor va a entender. Pero hace algo, decí gloria a Dios, hace algo, porque hay una presencia divina, hace algo, porque hay una presencia celestial en esta hora. Es el poder del Padre, es el poder del Hijo, es el poder del Santo Espíritu de Dios que se está moviendo, es el poder de Dios que está cayendo, es la unción que pudre, la unción que rompe todo yugo. Se rompen los yugos. Decirle, Señor, yo quiero más, Señor, yo quiero más, yo necesito más, yo quiero más. Abre mis ojos, Padre, abre mis ojos para que vea, abre mis ojos, Señor. Yo quiero ver y contemplar tu gloria en esta hora. Quiero sentir tu poder, quiero sentir la presencia tuya, quiero que el Espíritu Santo comience a manifestar
manifestarse en mi vida. Ahora, Padre, comienza a descender. Ahora la presencia tuya, Dios. Ahora la gloria tuya, la unción tuya, Dios, comienza a descender. Es la presencia de aquel que todo lo puede. Es la presencia de aquel que todo lo hace. Es el momento del milagro. Es el momento del cambio, de la transformación. Es el poder del Padre. Es el poder del Hijo. Es el poder del Santo Espíritu de Dios que se mueve, 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 que se mueve. Dice Dios, yo hago de ti una nueva persona. Dice Dios, yo hago de ti una nueva persona. Yo te cambio, quito el corazón de piedra y pongo un corazón de carne. Yo hago nuevas, dice Dios, y hago nuevas todas las cosas. Las cosas viejas pasaron y yo hago nuevas, está diciendo Dios, yo ahora te transformo. Está diciendo Dios, yo ahora te cambio. Está diciendo Dios, yo derramo de mi espíritu. Está diciendo Dios, yo derramo de mi espíritu. Está diciendo Dios, yo derramo de mi espíritu sobre ustedes y no volverán a ser iguales. Padre, gracias Señor por ellos. Gracias Señor por estos hombres, por estas mujeres, por este pueblo, Dios. Gracias porque algo ocurrió, Señor. Algo sucedió, Dios. Algo está sucediendo. Algo ha ocurrido, Dios. Estamos sintiendo algo distinto. Estamos sintiendo algo diferente. Hay una presencia de gloria hoy aquí en este lugar, Señor. Siento algo que antes no sentía. Siento algo que antes no había experimentado. Señor, me siento distinto. Es que Dios te está transformando. Es que Dios está trabajando en tu vida. Está siendo procesada en este momento. Está siendo procesado en este momento. Te está llevando, te está mudando al hombre que Él necesita, a la mujer que Él necesita, al pastor, al evangelista, al diácono, al obrero que Él necesita. Te está tratando Dios y está obrando en tu vida. Algo está ocurriendo. No puede el diablo, no puede el infierno, no pueden los demonios, no pudo nada impedir lo que Dios hoy está haciendo en este lugar. Es la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo que se está moviendo. Es la gloria del Omnipotente. Es el poder maravilloso de Dios descendiendo sobre esta congregación en bendición, en liberación, en salud, en poder, en virtud. Comience a recibir, vamos, comience a recibir. No voy a dejar de orar, no voy a dejar de orar. Los que oran son ustedes también. Vamos, abra su boca y ore. Busque la presencia del Dios del cielo. Vamos, busque la presencia. Algo está ocurriendo, algo está sucediendo. Yo no voy a detenerme, algo está sucediendo. Dios está operando. Yo me corro. Es el Espíritu Santo que se está moviendo. Yo salgo de la escena y entra el Espíritu Santo. Entró el Espíritu Santo. Es el poder del Padre, es el poder del Hijo, es el poder del Santo Espíritu de Dios que se está moviendo en esta hora. Es el poder del Padre. Reciba, comience a recibir, vamos, comience a recibir. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Te adoramos, Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Adoramos tu nombre, Señor. Adoramos tu nombre, Señor. Adoramos tu nombre, Dios. Padre, ahora un manto de salud comience a descender. Un manto de poder comience a manifestarse, Dios. Ahora un cambio, Dios. Una transformación, Dios mío. No volveremos a ser lo que éramos. Señor, nos hemos transformado. Nos has mudado, Dios. Has cambiado nuestro lamento en baile, Dios. Has cambiado nuestra forma de pensar, Señor. Y de aquí en más cambiará nuestra forma de vivir. Yo me declaro nuevo, diga, me declaro nuevo. Declaro mi libertad. Porque la Biblia dice, si Jesús me libertare, yo seré totalmente libre. Y hoy aquel que obró en mi vida fue en Jesús. Fue Jesús. Por lo tanto yo me declaro total y completamente libre. Amén y amén. Gloria a Dios.